Bueno, pues hoy vamos a dedicar la sesión a un tema titulado Los límites de la democracia en la sociedad posfordista, un tema cuyo título pues daría para enfoques muy diversos. Yo voy a hacer un posible enfoque en el que evidentemente se van a quedar fuera muchísimas cosas, no puede ser de otra manera, pero bueno, espero que os resulte sugerente y que creo que al mismo tiempo pues mantiene una cierta coherencia con todo lo que hemos venido hablando a lo largo del curso. ¿De qué es lo que de qué voy a hablar fundamentalmente a lo largo de la sesión? Pues de algo que yo creo que es bastante evidente y es la crisis en la que se ha instalado la democracia en la sociedad contemporánea y que exige una reflexión sobre la misma. Los límites de esa democracia que caracteriza a las sociedades que se autodenominan a sí mismas como democráticas y que ha sido contestada en procesos políticos pues como el que en España dio lugar al 15M y que dio lugar también a movilizaciones en el conjunto del planeta, pero que ya podían venir preludiadas por otros procesos sociales que se produjeron en el último tercio del siglo XX, y me estoy refiriendo fundamentalmente a lo que se produce en el entorno de mayo del 68. Entonces vamos a hablar de la crisis de la democracia y la voy a vincular fundamentalmente con algo que sabéis que a mí me interesa especialmente, que es el tema de los procesos de construcción de subjetividad. Cómo nuestras democracias se han ido limitando en la medida en la que el capitalismo ha tenido una mayor capacidad de producir subjetividades, de producir sujetos ajustados a unas ciertas formas políticas que finalmente acababan erosionando lo democrático, porque nos encontramos en la paradoja de que vivimos en sociedades en las que está reconocido, digo las occidentales, está reconocido el sufragio universal, la participación ciudadana, que esa había sido una reivindicación que venimos viendo que se produce desde los orígenes de la actividad política, y sin embargo esa participación ciudadana viene al mismo tiempo vaciada de contenidos políticos y acompañada de una desactivación de la participación. Cuando se puede participar, no se participa. Una de las cuestiones sobre las que deberíamos reflexionar profundamente. Claro, esto lleva a algunos autores, como es el caso del francés Alain Badiou, a entender que el concepto de democracia ya no nos es válido, que él la califica como un emblema del capitalismo, algo que utiliza el capitalismo como un modo de autolegitimación y que por lo tanto hay que desechar. Yo no comparto en absoluto este planteamiento de Badiou. Creo que precisamente de lo que trata es de luchar por la democracia, por otras formas de democracia, y no me parece anecdótico el hecho de que Badiou, a pesar de su autoproclamación como comunista, izquierdista y tal, pues beba de una tradición platónica y se reivindique de la tradición platónica, que sabemos que es una tradición abiertamente antidemocrática, y que este autor pues llegue a cosas tan absolutamente sorprendentes como la reivindicación de la dictadura del proletariado en los tiempos actuales. Bueno, más allá de estas cuestiones, de lo que se trata es de enmarcar el tema, ¿no? De entender que vamos a hablar de esa crisis de la democracia en las sociedades posfordistas. Bueno, y entonces lo primero que habrá que aclarar es qué entendemos por posfordismo. Y si tenemos que aclarar qué entendemos por posfordismo, pues lo primero que tenemos que aclarar es qué entendemos por fordismo, ¿no? Lo primero que tengo que subrayar es que no entendáis que fordismo y posfordismo se oponen, se contraponen. Yo más bien entiendo que el posfordismo lo que hace es profundizar en algunas dinámicas del fordismo, hacerlas más efectivas, aunque también cambia otras cosas, sin ninguna duda, pero no hay un corte entre el fordismo y el posfordismo. El posfordismo es una estrategia más
más elaborada, diría yo, de inducir esos procesos de construcción de subjetividad que ya comienzan a aparecer en el Fordismo. ¿Qué entendemos por Fordismo? Bueno, fijaos que Fordismo viene de Ford, viene de una marca de automóviles y de un sistema fabril aplicado por primera vez en ese ámbito, que es el taylorismo, la producción en cadena, que también se ve representada en la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, cuando Chaplin sale de la fábrica, pues repitiendo el mismo gesto que ha estado haciendo durante horas y horas en la fábrica. Pero no solamente es un modo de desarrollar la producción fabril, sino que implica toda una filosofía de la producción, e incluso yo me atrevería a decir toda una filosofía social, porque Ford evidentemente cambia la forma, el Fordismo cambia la forma de producir, haciendo que la producción sea mucho más efectiva, que el trabajador sea mucho más productivo, pero al mismo tiempo también hay que inscribirlo en un contexto en el que el capitalismo, estamos hablando de principios del siglo XX, el capitalismo se empieza a dar cuenta, como creo que he señalado ya en alguna ocasión, de esas tremendas contradicciones sociales que se están produciendo, que están estallando en revoluciones sociales a lo largo y ancho de Europa, y que ponen en riesgo la supervivencia del propio sistema capitalista. Y esto lleva al capitalismo, con la inteligencia que siempre le ha caracterizado, a buscar estrategias para evitar el colapso y para evitar la exacerbación de las contradicciones que llevaban a los procesos revolucionarios. Y en ese sentido, en ese contexto es en el que hay que entender el nacimiento del Fordismo, que además, insisto, de una técnica productiva, lo que va a suponer va a ser una estrategia de mejora de las condiciones de vida de la clase obrera en los países occidentales, en los países del norte, pasando de la plusvalía absoluta a la plusvalía relativa, es decir, acortando las jornadas laborales y al mismo tiempo incrementando la capacidad adquisitiva de la clase obrera. Con lo cual comienza a gestarse lo que podríamos denominar una especie de conciencia de habitabilidad del capitalismo. Si el capitalismo del 19 resultaba inhabitable para la clase obrera por la extrema explotación que sufría, el siglo XX va a ver cómo la clase obrera va a vivir una nueva situación en la que la jornada laboral disminuye, el salario mejora, comienzan a aparecer ciertas prestaciones sociales que le permiten vivir de una mejor manera. Y todo esto, además, Ford lo enfoca de tal manera que el objetivo de Ford es que su trabajador sea capaz de adquirir el producto que está produciendo, es decir, convertirlo en consumidor. El Fordismo va aparejado directamente al capitalismo de consumo. Y el objetivo de Ford es que esos incrementos salariales que recibe el obrero le puedan servir para convertirse en consumidor de los objetos que él mismo produce en el proceso de producción en la fábrica. Es decir, hay un cambio sustancial en la situación de la clase obrera. Esto se va a ver además todavía reforzado por un cierto contexto. Sabéis que Europa vive la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, vive también, aunque se produzca en Estados Unidos, el crack del 29 con sus tremendos efectos sociales, que si alguien quiere conocer de una manera literaria magnífica, pues yo le recomiendo que vaya
a leer Las uvas de la ira de Steinbeck, para mí una de las mejores novelas del siglo XX, una maravillosa novela en la que se cuenta la peripecia vital de una familia norteamericana que como consecuencia del crack del 29 pierde sus propiedades agrarias y tiene que atravesar todo Estados Unidos para irse a California a realizar peonadas. Es una novela durísima pero maravillosa y con un final pues que bueno, hay que leerlo, ¿eh? Aunque hay película, y la película está bien, la película no le llega a la altura de los talones, sobre todo en el final de la novela es estremecedor. Bueno, pues si alguien quiere conocer esos efectos sociales, puede recurrir a esta novela. Pero este contexto de crisis y de guerra va a tener como consecuencia algo que seguro suena, que es bueno, las políticas keynesianas, cuya expresión más clara va a ser el plan Marshall, que también se plasma en aquella divertida película de Berlanga de Bienvenido Mr. Marshall, un plan norteamericano para inyectar grandes cantidades de dinero a la Europa occidental para recuperar su economía en una estrategia de asentamiento de esa economía y en un contexto de un pacto social, una especie de pacto social, de pacto político por el que las organizaciones de la clase obrera no van a cuestionar el capitalismo, pero se ven beneficiadas de esas medidas sociales y económicas que va a llevar aparejado el plan Marshall y que desemboca en lo que se ha dado en llamar el estado de bienestar, ¿no? El estado de bienestar. Un estado de bienestar en el que pues la ciudadanía goza pues de derechos sociales, de educación, de sanidad, de pensiones, de vacaciones, de jornadas laborales más o menos restringidas, de derecho a paro, etcétera, etcétera. Y que va a suponer un cambio de escenario social muy significativo y que va a implicar una cierta paz social en la Europa de la posguerra, que viene alimentada también por una estrategia evidente de Estados Unidos de hacer frente a la enorme influencia que en aquella época tenía la Unión Soviética y el prestigio que tenían los partidos comunistas y la propia Unión Soviética como aquellos que habían luchado con una mayor decisión frente al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para hacer frente a esa influencia soviética, en parte se produce esta iniciativa que desemboca en el estado de bienestar y en una sociedad de consumo. Ese podría ser el panorama del Fordismo. El posfordismo, también llamado toyotismo, fijaos, también llamado toyotismo, por otra fábrica de automóviles, que también vemos como la dinámica de periodización pues, recurre a los modelos productivos relacionados con las fábricas de automóviles. El posfordismo lo que va a hacer va a ser perfilar algunos aspectos del fordismo, sobre todo en esa dimensión que os decía de construcción de subjetividad. Pues si, mientras en el fordismo la construcción de subjetividad, como veremos, se hace fundamentalmente a través de las dinámicas de consumo, en el posfordismo, como bien señalan Laval y Dardot, se va a añadir la estrategia de la construcción de sí por parte de los sujetos. Pero esto lo veremos más adelante. Cuando hablamos de posfordismo, podríamos utilizar otros conceptos para definirlo. Voy a utilizar un par o tres para que lo entendáis bien. Podríamos, además de hablar de posfordismo, podríamos hablar, pues podríamos recurrir al concepto de globalización, ¿no? El posfordismo es la época de la globalización en la que los capitales recorren el planeta a velocidad luz
a través de las estrategias vinculadas a las bolsas. Estamos en el ámbito de un capitalismo financiero, mientras los seres humanos seguimos con dificultades para movernos, mientras los derechos sociales no se expanden por el conjunto del planeta. El capital sí que ha generado un marco global en el que funciona y que está vinculado a esa época posfordista. Podríamos hablar también de un concepto que a mí me parece muy, muy interesante, que es el concepto de sociedad fábrica, ¿no? Que es un concepto que, entre otros, utiliza Toni Negri. ¿Por qué sociedad fábrica? ¿En qué sentido podemos entender que la sociedad postfordista es una sociedad fábrica? Pues en la medida, en dos dimensiones. En primera dimensión, en que el tiempo, el tiempo de trabajo, las fronteras del tiempo de trabajo se diluyen por completo como consecuencia precisamente de este tipo de tecnología que ahora mismo estamos utilizando. Mientras en el fordismo, y qué decir, en sociedades anteriores, la jornada laboral estaba muy acotada en un espacio determinado, la fábrica, la tienda, el campo, lo que fuera. En nuestras sociedades cada vez la jornada laboral es más difusa, porque los trabajadores y trabajadoras a través de la tecnología se hayan constantemente vinculados a sus puestos de trabajo y muchas veces desarrollan funciones laborales fuera del momento propiamente laboral. Esto, que en el ámbito educativo pues viene sucediendo desde hace mucho tiempo, pues se está extendiendo al conjunto de las formas productivas. Sin ninguna duda, la crisis que estamos viviendo pues todavía lo está facilitando más, pero es una dinámica que se está imponiendo y que, como decía, pues borra las fronteras entre el trabajo y el no trabajo, de tal manera que vivimos en una fábrica constante, en un lugar productivo constante. Pero hay una segunda dimensión que a mí también me parece tremendamente interesante a la hora de analizar esta idea de sociedad fábrica, y es el hecho de que en nuestras sociedades fordistas y posfordistas, con lo que nos encontramos es con que el ocio, por primera vez en la historia, de manera masiva, se convierte en un ocio productivo. Nuestro ocio es un ocio productivo. Probablemente seamos más productivos en nuestros momentos de ocio que en nuestros momentos de no ocio. Y no ocio se dice negocio. En latín, la negación del otium, era el nec otium, el negocio. En una sociedad de carácter aristocrático, en la que el ocio era la forma de vida de la aristocracia, la negación de ese ocio era el negocio. En nuestras sociedades sucede lo contrario, ¿no? Lo que predomina es el negocio, pero nuestro ocio se ha hecho un ocio productivo, de tal manera que cuando estamos en momentos de ocio, en vacaciones, en fines de semana, no dejamos de desarrollar gestos que realimentan económicamente al sistema. Mientras que el ocio del 19 de un trabajador, de una trabajadora, pues era un ocio pues insignificante desde el punto de vista económico, pues en nuestras sociedades el ocio tiene una dimensión económica brutal, y hace que estos momentos de ocio sean momentos productivos y reproductivos, por lo tanto, de la forma social en la que nos movemos. Decía, posfordismo, globalización, sociedad fábrica, subsunción real. También podríamos utilizar el concepto de subsunción real. Recordad que Marx distinguía entre la subsunción formal y la subsunción real.
La subsunción formal se produce cuando el trabajador es consciente de la explotación que está sufriendo, siglo XIX, de manera muy clara, se somete al capital porque no puede hacer otra cosa, necesita ser explotado, ¿no? Necesita ser explotado. Lo peor que le puede ocurrir a un trabajador o una trabajadora, como todos sabemos, es no ser explotado, es decir, no tener trabajo. Pero como consecuencia de esas dinámicas tan exigentes, de esas jornadas laborales tan extensas, propias de la plusvalía absoluta del siglo XIX, existe una conciencia de explotación. El obrero es consciente de que está siendo explotado por el capital. ¿Qué es lo que ocurre, sin embargo, con la implementación del fordismo y, sobre todo, del posfordismo? Bueno, pues que la aplicación de la tecnología hace que las formas de trabajo se pueda reducir la jornada laboral, sean más suaves. El trabajador, la trabajadora tiene una mejor retribución, tiene una serie de garantías sociales, tiene instantes de ocio, y eso hace que se pierda la conciencia de explotación. Y ahí se produce la subsunción real. El momento en el que el trabajador, la trabajadora no tiene conciencia antagonista frente al sistema, no tiene conciencia de explotación por parte del sistema. Está siendo más explotado. Está siendo más explotado porque el trabajador de la General Motors de 2020 sufre una extracción de plusvalía muy superior a la de un trabajador de 1870 en cualquier fábrica textil británica. La extracción de plusvalía es muy superior. Sin embargo, la conciencia de explotación es inferior, porque las condiciones vitales, esa conciencia de habitabilidad del capitalismo hace que no haya esa conciencia antagonista y por lo tanto se produce la subsunción real. Cierto es que, como consecuencia de la crisis de 2008 y de la que vamos a vivir ahora, se han abierto grietas en esa subsunción real. No entendamos esto como un proceso teleológico, mecánico, hemos llegado a la subsunción real, ya no se puede volver atrás. Estamos volviendo a formas de subsunción formal, porque estamos viendo cómo en nuestras sociedades cada vez más la gente necesita más de un trabajo para sobrevivir, tiene que compartir vivienda con otra gente porque no puede pagar el alquiler, vive en condiciones absolutamente precarias, firma contratos de 4 horas y trabaja 8, es decir, esa conciencia de explotación vuelve a aparecer, con lo que las formas de subsunción formal conviven con las formas de subsunción real. Y podríamos finalmente asimilar el posfordismo con el neoliberalismo, con la sociedad neoliberal en la que estamos viendo y de la que hablaré más adelante, ¿no? Entonces, como síntesis de esta introducción, entended que el posfordismo lo que va a implicar va a ser profundizar en ciertas dinámicas del fordismo, hacer palanca en aquellos mecanismos de construcción de subjetividad que ya eran presentes en el fordismo y profundizarlo. Y una de las consecuencias más perversas, podríamos decir, de la sociedad posfordista es lo que podríamos denominar como la disimulación de la lucha de clases, que es sustituida por la lucha entre factorías, entre fábricas, en el interior de la propia clase obrera. Esto lo vais a entender rápidamente con un ejemplo. El posfordismo, en su forma toyotista, lo que hace es incentivar lo que se conoce como el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en equipo, en el que los equipos de trabajo toman sus decisiones sobre niveles de producción,
y todas las cuestiones que puedan afectar a la producción dentro de un ámbito, pues como pueda ser, por ejemplo, una fábrica, de tal manera que esa fábrica goza de una cierta autonomía. Esto es utilizado desde los sectores del poder para provocar enfrentamientos entre factorías que disimulan el enfrentamiento, es decir, enfrentamientos horizontales entre la clase obrera que disimulan el enfrentamiento vertical entre capital y trabajo. El ejemplo que os quería poner, sabéis que de manera recurrente escuchamos que la planta de Figueruelas, automovilística de Figueruelas, aquí al lado de Zaragoza, pues se pone en duda la posibilidad de que se produzca un nuevo modelo de coche, porque en otra fábrica de otro lugar del planeta pues va a salir más barato. Y eso lleva habitualmente a que al final se produzca, pero a través de un proceso de exigencia hacia los trabajadores de peores condiciones laborales, de peores condiciones salariales, bajo el argumento de que tienen que ser más productivos que los trabajadores de otra fábrica. De tal manera que el enfrentamiento se produce, el enemigo se ve en el trabajador de otra fábrica y no en la relación con el capital, que es el que realmente está estableciendo ese marco de juego perverso. No sé si recordaréis cómo hace 2 o 3 años hubo un referéndum en una de las fábricas automovilísticas de Barcelona, en la que para mantener la producción de cierto tipo de coche se realizó un referéndum entre la plantilla para que la plantilla se bajara el sueldo, no sé si era un 20 o un 25%, y salió afirmativo. Claro, porque la plantilla sabía que si no se bajaba el sueldo un 20%, la producción se iba, con lo cual se quedaba sin trabajo, ¿no? Es decir, es una dinámica en la que tremendamente perversa, en la que se establece una de las premisas del neoliberalismo, que es hacer responsable al sujeto de todo aquello que le vaya a suceder. Si tú no te bajas el salario, si te quedas sin trabajo, la culpa es tuya, ¿no? Esto podría ser un breve resumen de ciertos caracteres de la sociedad posfordista, que podríamos complementar finalmente con el modo en el que el poder ha ido mutando a lo largo del siglo XX. Y perdonadme porque me acabo de dar cuenta de que no tengo enchufado el ordenador y me voy a quedar sin batería. Un segundo. Esto evidentemente era otra estrategia neoliberal para boicotear la clase. No les gustaba lo que estaba diciendo. Que no, que me lo ha cogido la niña por la mañana y lo que pasa. Bueno, decía que algo que también se puede señalar es que a lo largo del siglo XX ha habido una mutación en las formas del poder, y que el fordismo y el posfordismo han visto modificar la manera en que el poder se ejerce sobre la ciudadanía. Yo creo que esto queda bastante bien metaforizado a través de 2 novelas. Muchas veces para entender los procesos sociales es mejor ir a las novelas que ir a
que ir a la filosofía, aunque esté tirando piedras contra mi propio tejado, ¿no? Pero como decía Marx, para conocer el 19 es mejor leer a Dickens que leerle a él. Bueno, pues para entender las dinámicas de poder en el 20, yo creo que podemos acudir a 1984 de Orwell y a Un mundo feliz de Huxley. Esas dos eh, utopías o distopías que, que vienen a expresar dos formas de poder. En 1984, el Gran Hermano, una sociedad de control absoluto en la que el poder tiene estrategias para sobrevolar la vida de la ciudadanía en su conjunto y orientarla en una determinada dirección, es decir, en la que el poder se hace muy visible, el poder se hace muy visible porque el Gran Hermano siempre te está mirando. Y frente a esa, un mundo feliz de Huxley, que es más bien lo contrario, ¿no? Una sociedad en la que el poder lo que pretende es disimularse, pretende no aparecer, pretende no dar la cara y utilizar otro tipo de estrategias de construcción de subjetividad, ¿no?, que ajusten a los sujetos a los perfiles de la sociedad. Para mí suponen la metáfora de las formas de poder en el 20. La forma stalinista, que sería 1984, un poder muy visible, tremendamente visible, y en la medida en que es visible también más vulnerable, porque en el momento en que identificamos dónde está el poder, identificamos dónde está el problema, sabemos a quién le tenemos que echar la culpa, lo estamos viendo estos días de manera absolutamente evidente y absolutamente clara. Cuando el poder da la cara, pues puede conseguir sus efectos de dominio, sí, pero también se vuelve más vulnerable. E insisto que para mí ese es el modelo soviético, el modelo stalinista, en el que, bueno, quienes estuvimos en la Unión Soviética cuando existía, pues si alguien del otro lado de la pantalla estuvo, pues la presencia del poder era abrumadora. Los nombres de las calles, las estatuas, los nombres del metro, carteles por todos lados recordando que el Partido Comunista de la Unión Soviética, lo que fuera, y frente a ese modelo, el modelo de un mundo feliz, que para mí es el modelo del capitalismo, muchísimo más eficaz, porque se niega a sí mismo como poder, pero utiliza estrategias para construir sujetos. Y precisamente esa es la segunda cuestión en la que quisiera entrar en este tema. El tema de la construcción de subjetividad. El tema de la construcción de subjetividad como estrategia política fundamental de nuestro presente. Desde mi punto de vista, la política contemporánea se juega fundamentalmente en los procesos de construcción de subjetividad. Estoy completamente de acuerdo, por ello, con la afirmación que hacía Jesús Ibáñez, ese sociólogo al que sabéis que yo aprecio sobremanera, sociólogo español, que más de una vez os he dicho que de no ser español pues lo estaríamos leyendo a todas horas, pero como es español pues no le prestamos excesiva atención. Jesús Ibáñez dice que textualmente que el sujeto es el objeto mejor producido por el capitalismo. El sujeto es el objeto mejor producido por el capitalismo. Y ahí radica la eficacia del capitalismo, en ser capaz de construir sujetos ajustados a los perfiles de la sociedad. Es la dinámica de subsunción real. Apunta esto a la dinámica de subsunción real, de sometimiento completo a la que anteriormente os hacía referencia. Son muchos los autores que han reflexionado sobre esta cuestión. En la bibliografía que os he
que os pase al principio de curso, pues hay muchos autores que reflexionan sobre esto. Los libros de lectura obligatoria para la evaluación continua pues apuntan en esa dirección, pero me gustaría señalar una cuestión que apunta, yo creo, con muchísimo acierto Frédéric Lordon, ¿no? El autor francés, el autor de Los afectos de la política, entre otras obras. Frédéric Lordon apunta a una cuestión que yo creo que es muy significativa. Pues dice que el capitalismo es el primer sistema que ha sido capaz de dominar a través de pasiones alegres, ¿no? El primer sistema que ha sido capaz de dominar, de ejercer el poder a través de pasiones alegres, no de pasiones tristes, no de la represión, sino de una cierta aquiescencia, de una cierta identificación por parte de los sujetos que forman parte de la sociedad. Evidentemente esto hay que matizarlo muchísimo. El capitalismo utiliza la represión en cuanto la necesita, sobre todo en geografías alejadas de sus núcleos centrales. Lo que estamos diciendo vale sobre todo para el núcleo central del capitalismo y para las élites del capitalismo en otros lugares del planeta, pero sería muy matizable y habría muchas cosas que añadir y que decir para otros ámbitos sociales. E insisto, el capitalismo utiliza sin ninguna duda la represión, pero también ha sabido implementar estrategias de construcción de subjetividad en las que el sujeto se identifica con la forma social en la que vive. Y Lordon va a decir que sin ninguna duda es mucho más efectivo el dominio a través de la alegría que el dominio a través de la violencia. El dominio a través de la violencia, eso yo creo que es una evidencia, es un dominio que acaba siempre siendo fallido, porque la violencia es un límite que se puede mantener durante un cierto tiempo, pero que no puede establecerse de manera permanente. Cuando un sistema recurre o ha de recurrir a la violencia, probablemente se haya una indicación de que tiene la partida, si no perdida, pues bastante complicada, ¿no? Mientras que si consigue el dominio a través de estrategias no violentas, y ya si son alegres, pues todavía mejor, pues consigue una mayor eficacia. No en vano decía Foucault aquello de que la eficacia de la ley radica en su disimulación. Cuando no somos conscientes de que estamos haciendo algo porque una ley nos obliga a hacerlo, pues lo hacemos de mejor gana que cuando una ley nos indica exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Recordad también que la burguesía es la clase que se esconde. La ley es eficaz cuando se disimula. Esas estrategias de disimulación, de desaparición, son siempre más eficaces que las de la presencia, ¿vale? Bueno, pues Lordon lo señala esto de manera diferenciada para el fordismo y para el posfordismo. Dice que en las sociedades fordistas lo que se genera son lo que él llama deseos transitivos, que es el consumo. El consumo. Se enfoca el deseo de la ciudadanía hacia un consumo que, en principio, pues genera unos ciertos niveles de bienestar. En ese contexto, insisto, del estado de bienestar al que hacemos referencia, una cierta capacidad adquisitiva en la que nuestros sueños se cifran en poseer un coche, un apartamento o llevar a cabo unas vacaciones o lo que sea. Pero el deseo es un deseo transitivo que va fuera de nosotros. Deseamos algo que está más allá. Y esa sería fundamentalmente la estrategia fordista, la estrategia del consumo. Y Lordon señala que el postfordismo lo que va a hacer es, manteniendo esta estrategia, añadir una segunda estrategia
que es la del deseo intransitivo, es decir, la del deseo dirigido a la construcción de nosotros mismos. Construirnos tal como el sistema nos dice que debemos construirnos, que debemos ser, ajustándonos a los perfiles sociales establecidos por el sistema, pero no establecidos por el sistema de manera prescriptiva, obligatoria, impositiva, sino a través de diferentes estrategias fundamentalmente vinculadas con los medios de comunicación, como veremos a continuación, y que hacen que el sujeto entre en unas dinámicas de imitación, de simulación, para ajustarse a esos modelos sociales. Es decir, entramos en una dinámica de construcción de sí. Es la vuelta neoliberal del planteamiento Foucaultiano. Recordad que Foucault acababa hablando del cuidado de sí, de construirse a uno desde una perspectiva ética, y el neoliberalismo ha cogido a cierto Foucault para hacer una teoría neoliberal de la construcción del sujeto, pero para hacer al sujeto empresario de sí, convertirlo en empresario de sí, en esa horripilante palabra que está tan de moda, que es la de emprendedor. Hay que ser emprendedor. Claro, este tipo de estrategia a lo que lleva, como señalan, pues yo creo que con muchísimo acierto, Laval y Dardot en su libro La nueva razón del mundo, este tipo de estrategias tienen como objetivo, entre otros, conseguir que el individuo se sienta constantemente responsable de lo que le sucede. Todo lo que nos pasa es responsabilidad nuestra. Si no tenemos trabajo, no es porque haya un proceso tecnológico que esté expulsando a la gente de la producción, etcétera, 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 sino porque no somos suficientemente empleables. Palabra también muy perversa, ¿no? La empleabilidad. No somos suficientemente empleables. Y de ahí la carrera por los títulos. El libro se llama La nueva razón del mundo. Esta es la bibliografía. La carrera por los títulos, por los papeles, por los máster, por todos aquellos gestos que nos puedan convertir en empleables, porque la responsabilidad es nuestra. De la misma manera que si enfermamos es porque no nos alimentamos de una manera suficientemente sana, porque no cuidamos nuestro cuerpo con el ejercicio preciso, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que la responsabilidad cae siempre del lado del individuo, nunca del lado del Estado, nunca del lado de la sociedad, en una estrategia, pues, insisto, muy perversa por parte del sistema neoliberal. Estos procesos de construcción de subjetividad que ha desarrollado el capitalismo en el siglo XX y en el siglo XXI están vinculados, sin ningún género de dudas, a la que es la herramienta política fundamental también de nuestros tiempos, que son los medios de comunicación, la tecnología, lo que Logdon llama la metamáquina afectante, porque Logdon, en esa línea spinosiana que él sigue, entiende que todo lo que hacemos es consecuencia de un afecto, de que algo nos afecta. Cuando hacemos un gesto es porque algo desde el exterior nos ha inducido a hacer ese gesto. Por ejemplo, yo ahora he podido induciros a leer el libro de Laval y Dardot, aunque igual no recordéis que yo lo haya dicho, pues igual un día en una librería veis, anda, qué libro más interesante. Es decir, ahí ha habido un afecto, ha habido una afección por mi parte. Bueno, pues Logdon dice que los medios de comunicación son la metamáquina afectante.
a que la máquina más poderosa de producir afectos en los sujetos, de construir subjetividad. Y me gustaría analizar cómo el poder utiliza los medios de comunicación y la tecnología en general para la construcción de subjetividad sometida a los intereses del sistema a través de dos niveles. Podríamos hablar de más cosas, pero fundamentalmente voy a hablar de dos niveles. Uno es el nivel de la comunicación, ¿no? El nivel de la información, aunque ahora podríamos meternos en todo el tema de las fake news, de los bulos. Fijaos, por ejemplo, en la situación en la que estamos, la que se montó con el tema este de los bulos. Como el hecho de que el gobierno dijera que iba a perseguir los bulos suscitó una reacción airadísima, cuando hace menos de un año era algo que se estaba planteando en el Parlamento precisamente por la oposición. Bueno, un año no más, porque recuerdo que fue Soraya Sáenz de Santamaría quien planteó una iniciativa en esa dirección de controlar los bulos que recorren las redes sociales. Bueno, eso nos pone sobre la pista de la importancia que tiene las fuentes de información a la hora de construir las posiciones políticas de los sujetos, ¿no? Y evidentemente los medios de comunicación y las redes sociales siempre están cargadas de una dimensión ideológica que hace que aquello que aparezca tenga esa carga política que finalmente va a acabar influyendo en los sujetos. Desde una perspectiva informativa, claro, el 90% de la información que recibimos los ciudadanos la recibimos a través de los medios de comunicación. La diferencia de vivimos en una sociedad mediática. Podríamos decir incluso que los medios son, podríamos decir, nuestro sexto sentido. El sexto sentido que nos pone en relación más directa con la realidad. Un campesino medieval, una mujer griega, lo conocía a través de la experiencia directa de lo que podía vivir en el día a día. No había medios de comunicación y menos instalados en el centro de su vivienda para contarle minuto a minuto lo que estaba sucediendo en su entorno. Vivimos, por lo tanto, en sociedades muy mediatizadas. Y esos medios de comunicación, pues, bueno, nos cuentan la realidad, nos cuentan lo que sucede, pero evidentemente utilizan un primer mecanismo que es el de la selección. Nos cuentan algunas cosas, no nos cuentan otras. Nos hacen ver una parte de la realidad, no nos cuentan otra parte de la realidad que queda fuera. Pero no se contentan con eso, sino que en los medios de comunicación se desarrolla la estrategia de lo que se conoce como el simulacro, ¿no? ¿Qué es un simulacro? Un simulacro es una realidad producida por los medios de comunicación, creada por los medios de comunicación, lo que ahora llamamos una fake, ¿no? Una mentira. Lo que pasa es que la estrategia de la mentira ahora parece que sea una novedad, pero ha acompañado siempre a los medios de comunicación. Lo que pasa es que si el simulacro sería el segundo. No, el simulacro seguimos en el ámbito de la comunicación, ¿vale? En el ámbito de la información, porque luego voy a ir al ámbito de la publicidad, ¿de acuerdo? La mentira ha existido siempre en el ámbito de la comunicación. Lo que pasa es que yo creo que, y lo voy a decir con un poco de socarronería, el problema que tenemos ahora con las fake news es que aquellos que tenían el monopolio de la mentira lo han perdido, y eso es lo que les está poniendo un tanto nerviosos, porque los medios de comunicación han sido máquinas de mentir desde sus orígenes. Recordad la guerra de Cuba, la pérdida de Cuba, como es inducida por el magnate de la comunicación Randolph Hearst a través de sus medios de comunicación, y precisamente mediante la producción de simulacros, es decir, de realidades que no habían existido, ¿no? El simulacro, por lo tanto, es
una estrategia muy utilizada desde los medios de comunicación que consiste en presentar como real hechos que no han tenido lugar, que no han acontecido, con el objeto de posicionar ideológicamente, posicionar políticamente a la sociedad. Creo que ya en alguna ocasión os he mencionado un ejemplo literario de esta cuestión, que es el cuento de Borges y Jorge Luis Borges y de Bioy Casares, ese es Percipi. Borges y Bioy Casares, ese es Percipi, un cuentecito de 2 páginas del 67, cuando en este país casi no había televisiones, y sin embargo ellos ya están haciendo un cuento en el que nos cuentan una historia en la que lo que se nos dice es que la radio y la televisión inventan una realidad, en este caso el fútbol, ¿no? Un aficionado que ve que no existe el campo de fútbol de su equipo, va a las oficinas del club a ver qué ha pasado, y entonces el director le dice, pero hombre, ¿usted en qué mundo vive? El fútbol hace mucho tiempo que dejó de existir, lo que usted oye pues son solamente las elucubraciones de un locutor en la radio, o cuando ve un partido pues son actores con camiseta, y le empieza a decir que la mayor parte de las cosas que ve por la tele pues que son mentira, ¿no? Y el otro está tan poseído de esa realidad, tan sometido a esa realidad, que en determinado momento dice, bueno, por si acaso yo me voy a callar, sería una tumba, y lo jura por jugadores de un equipo que le acaban de decir que no existe. Y por jugadores que le acaban de decir que no son reales, ¿no? Y sin embargo él jura por ellos. Y la respuesta del presidente del club es demoledora, ¿no? Le dice, diga lo que se le dé la gana, nadie le va a creer. Nadie le va a creer. La eficacia, por lo tanto, de los medios de comunicación, que Emilio Lledó, el filósofo español, al que el otro día dedicaron un programa muy bueno en la DOR de televisión española, Emilio Lledó decía que la televisión es nuestra caverna contemporánea. La caverna de Platón es la televisión, en la medida en que la televisión serían esas sombras que creemos que son reales, y como en la caverna de Platón, si alguien viene a decirnos que eso que creemos que es real no lo es, en la caverna de Platón recordad que acaba diciendo, y si vuelve abajo y dice que todo eso es mentira, pues lo matarán. Bueno, pues aquí algo semejante. Tenemos la referencia, los medios son máquinas ontológicas. Los medios son máquinas ontológicas, son máquinas de producción de realidad. Lo que aparece en los medios de comunicación se convierte en real. Creo que también os he contado alguna vez esa anécdota que hace referencia a una de las primeras ediciones de Gran Hermano en nuestro país, en las que una de las protagonistas, Yola Berrocal, pues por lo que se ve, había el rumor de que le había hecho una felación a uno en un autobús, en el traslado de un plato a otro o algo así, ¿no? Y le preguntaron, claro, con una cosa de enorme interés, y le preguntaron si había hecho esa felación, ¿no? Y entonces ella contestó con todo un tratado de ontología en una sola frase. Dijo, no está grabado, no ha sucedido. No está grabado, no ha sucedido. Es decir, lo que aparece en los medios existe, lo que no aparece en los medios no existe. Como dice Bourdieu, un sociólogo, uno de los sociólogos franceses más importantes del siglo XX, la televisión tiene efectos de real. Lo que aparece en la televisión se convierte en real. Bueno, por un lado, entonces, el tema de la información. Y en segundo lugar, el tema de la publicidad, y con ella las formas de vida de los sujetos, porque en un primer momento la publicidad fue lo que hacía la publicidad, la más ingenua, la publicidad inicial, era hablar de los objetos, describir cómo eran, su eficacia, para qué servían, pero
la publicidad contemporánea, desde hace ya mucho tiempo, lo que hace es más bien decirnos cómo será nuestra vida, si consumimos dicho producto. Está hablando de nosotros mismos, ¿eh? Y esto lo hace la publicidad, pero lo hacen también las series, lo hace también, más que publicidad podríamos hablar de todas las dinámicas de entretenimiento, ¿eh? Todas las dinámicas de entretenimiento lo que están haciendo es desarrollar una dinámica de seducción, yo creo que la palabra es fundamental, ¿eh? Una dinámica de seducción que hace que los sujetos se ajusten a determinadas prácticas sociales, ya sean prácticas de consumo, ya sean prácticas de comportamiento, ¿eh? Porque la publicidad lo que nos está diciendo es, por ejemplo, cuál es el coche de nuestros sueños, ¿eh? Y como dice muy bien José Luis Pardo, uno de los grandes filósofos españoles contemporáneos y magnífico lector de Deleuze, José Luis Pardo dice, y si el coche de tus sueños no coincide con tus sueños, el problema es de tus sueños, no del coche, ¿eh? El problema lo tienes tú. Si tú no te sientes deslumbrado por lo que la publicidad y el entretenimiento te ofrece, el problema es tuyo. Estamos, por lo tanto, en una sociedad del goce, en una sociedad del goce, en una sociedad del deseo, en una sociedad del consumo, en una sociedad del entretenimiento, en la que todas estas estrategias van volcadas en la dirección de construir sujetos que se ajusten a los perfiles de lo que la sociedad demanda. Con una última pretensión desde mi punto de vista, que es la de la construcción de un sujeto idiota, ¿eh? En el sentido etimológico del término, ¿eh? Idiota en griego sabéis que viene de idion y que es lo particular, y un sujeto que es que solamente es capaz de interesarse por aquello que le es propio, no por aquello que trasciende sus límites y sus intereses. Y precisamente las estrategias neoliberales van en esa dirección de encapsulamiento del sujeto, de producción de un sujeto idiota, atento a sus deseos particulares, atento a sus necesidades particulares y absolutamente desatento a lo que pudieran ser objetivos de carácter colectivo. Claro, la eficacia de la sociedad contemporánea en estos procesos es enorme, ¿eh? Ahí es donde yo creo que se juega la batalla política fundamental y la batalla democrática, porque claro, el sujeto que solamente se vuelca en lo suyo, en lo propio, no es un sujeto tendente a la participación, no tiene interés en la participación. Y aquí enlazamos con lo que decía al principio, sociedades en las que la participación está permitida, pero está absolutamente desincentivada. O más que desincentivada, se ha llegado a construir sujetos para los que la participación apenas tiene sentido, apenas tiene interés, no entra en esas dinámicas de deseo que sí que le ofrecen otros ámbitos de la realidad. Claro, si todo se cifra en la construcción de subjetividad, si el problema político fundamental es el de la construcción de subjetividad, si los límites de la democracia tienen que ver con estos procesos de construcción de subjetividad, como yo entiendo, la manera de afrontar el problema de la democracia es entrando en esa batalla de la construcción de subjetividad. ¿Cómo construir una subjetividad otra? ¿Cómo construir una subjetividad, si queréis, antagonista? De manera mucho más clásica podríamos decir, ¿cómo construir la subjetividad revolucionaria? Pero bueno, estos son palabras mayores que igual pues hasta resuenan un poco mal, ¿no? Lo podemos dejar en cómo construir una subjetividad no sometida a los dictámenes del sistema. Una subjetividad en línea de fuga, una subjetividad que se aleja de los parámetros dominantes. Y voy a terminar apuntando algunas cuestiones
que nos podrían indicar por dónde debería ir el camino para construir esa subjetividad. Claro, el primer elemento y fundamental para la construcción de esa subjetividad es la conciencia de que somos construidos, ¿no? de que la subjetividad en sus perfiles no es algo natural, no es algo dado, que es lo que nos viene insistiendo el idealismo y el liberalismo desde sus orígenes. La existencia de una naturaleza humana, somos así porque así somos, porque está marcado en nuestras huellas desde el nacimiento. No somos, por tanto, fruto de una construcción, sino que venimos de una pieza. Venimos de una pieza. Para incidir en los procesos de construcción de subjetividad, se trata, en primer lugar, de tener conciencia de la existencia de esos procesos de construcción de subjetividad. Por decirlo con Logdon, que somos efecto de ciertos afectos, que hacemos las cosas impelidos por fuerzas exteriores de las que no somos conscientes. Como decía Spinoza, nos creemos libres porque no sabemos, porque no somos conscientes de las fuerzas que actúan sobre nosotros. Creemos que hacemos las cosas porque es nuestra santa voluntad, porque nos da la gana, pero luego resulta que la santa voluntad y lo que nos da la gana coincide en el 90% de los sujetos que desarrollan prácticas milimétricas, ¿no? Con lo cual dices, bueno, claro, eso se explicaría desde una naturaleza humana común y tal, pero es evidente que hay estrategias de producción de deseos en los sujetos. Esto ya lo apuntaba Marx en el 19 en los Grundrisse. Ya decía Marx que no producimos lo que deseamos, sino que deseamos lo que producimos. Nos producen cosas y entonces las deseamos. Bueno, pues nos producen prácticas y entonces deseamos realizar esas prácticas. Si somos conscientes de ello, si somos conscientes de ello, podremos intentar construirnos de otra manera, entrar en esas dinámicas de construcción de sí, de cuidado de sí, que decía Foucault y sobre la que reflexionan pues, buena parte de los filósofos contemporáneos. Uno de los elementos fundamentales para entrar en esa batalla de construcción de la subjetividad tiene que ver con lo mediático, porque hemos dicho que es a través de la tecnología y de los medios como el sistema consigue su mayor eficacia en la construcción de subjetividad. Podríamos decir con bastante claridad que el sujeto contemporáneo es un sujeto cíbor, cíbor en el sentido de que estamos imbricados constantemente con las máquinas. No necesariamente que esas máquinas estén insertadas en nuestro cuerpo, aunque también en ocasiones bombas de insulina, marcapasos, cada vez pensamos más en aditamentos para encapsular en nuestro cuerpo para darnos ciertas capacidades, pero sin llegar a esos extremos somos cíborgs en la medida en que siempre estamos vinculados, estamos en relación, como dice Baudrillard, somos terminales de múltiples redes. Baudrillard dice que somos terminales de múltiples redes. El móvil que tengo por aquí, el ordenador con el que estoy trabajando, la televisión que encenderé, luego la tableta, la radio, aunque eso ya queda muy viejuno y tal, ese tipo de dispositivos a los que estamos conectados constantemente y que son utilizados desde las instancias del poder para construirnos. Somos cíborgs, pero ¿habría alguna manera de invertir el cíborg? ¿De hacer un cíborg invertido? Es decir, de utilizar esa tecnología no como un instrumento de sometimiento, de subsunción, de ajuste a las necesidades del sistema, el consumo, los modos de ser, etcétera, para
frente a ese tipo de dinámicas, generar otro tipo de prácticas que apuntaran hacia prácticas que nos hablaran de un nuevo sentido común, ¿no? De un nuevo tipo de subjetividades, de sujetos que, en lugar de esa dimensión idiota y encerrada en sí misma, desarrollan una dimensión, y aquí utilizo un neologismo, una dimensión koinota, de koinon. Koinon en griego es lo común, y entonces si de idion es idiota, de koinon es koinota. ¿Sería posible utilizar la tecnología como un instrumento para desarrollar las capacidades políticas de los sujetos, las capacidades sociales de los sujetos, que permitieran arrasar con el sentido común tradicional? Porque los sentidos comunes son siempre sociales, históricos, no son propios de una naturaleza humana abstracta, sino que se ajustan a los perfiles sociales. Podríamos utilizar podría ese cíbor invertido utilizar sus capacidades tecnológicas para pensar, imaginar, como decíamos ayer, una sociedad diferente en la que lo común fuera el horizonte de desempeño político compartido. Bueno, pues ha habido experiencias en las que se ha visto cómo la tecnología era una herramienta política de transformación muy interesante. Creo que en el 15M esto lo puso bastante de manifiesto. Yo era siempre muy escéptico explicando a Negri, porque Negri decía que para cambiar las cosas lo que había que hacer era liberar la comunicación. Yo decía, sí, pues anda, liberar la comunicación, madre mía, anda que no es difícil eso. Sin embargo, la utilización de redes sociales en un determinado momento del 15M pues permitió dinámicas de construcción de lo común, hasta el punto de que se dio lugar a muchas formaciones políticas en las que se hablaba de lo común y que habían sido fruto de ese proceso de encuentro entre sujetos a través de la tecnología. Estamos en el ámbito de lo que Marx planteaba en los Grundrisse. Recordad que lo decíamos el otro día, que Marx en los Grundrisse, cuando hablaba de las máquinas, decía que el problema de las máquinas no eran las máquinas. El problema de las máquinas era que estaban al servicio, el intelecto general, estaban al servicio del capital, y por lo tanto el capital las utilizaba para quitarle trabajo quitarle el trabajo a la clase obrera, empobrecer a la clase obrera. El trabajador se convertía, decía Marx, en un apéndice de las máquinas. Y Marx dice, lo que hay que hacer es dar la vuelta a la situación, que las máquinas sean un apéndice de los sujetos. ¿Es posible eso en el ámbito de la tecnología? ¿Es posible eso en el ámbito de la tecnología? Claro, eso lleva necesariamente a la voluntad de construir lo colectivo, lo que yo en algún momento he denominado el deseo de multitud, ¿no? el deseo de encuentro, porque desde mi punto de vista, condición indispensable para el encuentro entre sujetos que somos diferentes, ¿no? es la voluntad de encuentro. Una voluntad limitada, evidentemente. No estoy diciendo que nos podamos poner de acuerdo de manera universal, todos los sujetos, sin ningún tipo de problema. No estoy haciendo un discurso de carácter habermasiano, nada más lejos de mi intención. Pero sí que estoy diciendo que desde esa diferencia que nos caracteriza, ¿no? Desde esa diferencia originaria que atraviesa a los sujetos, desde esas diferentes miradas que lanzamos sobre la realidad, sí que sería posible articular ciertos niveles de encuentro que permitieran establecer un sujeto colectivo con un programa político compartido, ¿no? Un programa político compartido que sería la base del encuentro de los sujetos. Un programa político compartido que sería el programa de lo común,
Y estaríamos, por tanto, hablando de una democracia de lo común. Frente a la democracia idiota de las sociedades contemporáneas, una democracia coinota, una democracia de lo común. Una democracia, además, todo esto tiene muchas resonancias spinosianas, y lo estoy diciendo además de una manera un tanto apresurada, porque Spinoza, ya sabéis, que planteaba el encuentro de los sujetos para construir sujetos más amplios, y eso era la multitud. Esta democracia de lo común debería tener como objetivo lo que yo denomino el conatus de la multitud. El conatus de la multitud. ¿Qué es esto del conatus de la multitud? Y con esto terminaría. Bueno, pues Spinoza llama conatus al deseo existente de los sujetos de permanencia en el ser. Dice que todos los sujetos luchamos por permanecer en el ser, por mantenernos en vida. Pero lo utiliza desde una perspectiva singular, aplicado al individuo singular, aunque el individuo en Spinoza es siempre colectivo, pero él no está hablando de la multitud, no habla de un conatus de la multitud. Sin embargo, yo hablo de un conatus de la multitud en la medida en que entiendo que es posible articular una política que permitiera la permanencia de la multitud en el ser, es decir, la permanencia de la humanidad en el ser. Creo que estamos viviendo un momento de una manera muy clara en el que hay riesgos evidentes de colapso planetario. Colapso ecológico, ahora estamos viendo también posibilidades de colapso en el ámbito de la salud, colapso económico, tensiones muy evidentes por los flujos de población. Y eso el neoliberalismo lo está gestionando con una pulsión suicida a la que he hecho referencia en alguna ocasión, que nos lleva evidentemente al desastre. Y yo entiendo que una manera de hacer frente a esa pulsión suicida del neoliberalismo sería la defensa del conatus de la multitud, es decir, un programa mínimo que permitiera la permanencia del ser en el ser de la especie. La implementación de medidas que permitirán la supervivencia del planeta. Insisto en que esto no es un planteamiento de carácter universal, que estoy diciendo que todos nos vayamos a poner de acuerdo en esto, en absoluto. Los habrá, como ya los hay, que lucharán con uñas y dientes por defender sus privilegios y evitar que esto se pueda llevar a cabo. Pero sí que entiendo que existe una mayoría social sobre la que se podría construir este discurso en enfrentamiento evidente con esa minoría social, y que sería una manera de articular un programa político que permitiera la permanencia en el ser del conjunto de la humanidad, en el marco de esa democracia de lo común a la que he venido haciendo referencia. Y esto, de manera muy sintética, era lo que os quería decir en la sesión de hoy. Así que aquí lo dejo, y si tenéis alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición.